¿Y por qué usa estos seudónimos? ¿Y por qué usa estos otros nombres para actuar en política? Y aquí viene la tercera tesis, la primera entonces sobre la ampliación de la influencia, la segunda tiene que ver con que cuál es el rol frente al golpe, en que en realidad él es más importante en el momento posterior al golpe, y la tercera, yo diría, ¿por qué Guzmán atrae? ¿Cuál es el poder político de Jaime Guzmán? Y yo me atrevo a decir, contrariamente a lo que sostienen sus partidarios y lo que podría desprenderse, a mi juicio, equivocadamente del libro de Renato, sin desconocer que Guzmán tiene ideas y que tiene un pensamiento político. Pero no es lo que se ha llamado su lógica, su retórica implacable, su oratoria. El libro de Belén Moncada dice que él fundamentalmente tiene un rasgo de la oratoria, que sí la tenía, pero no es el poder del pensamiento racional. Él de hecho muchas veces es contradictorio. Por ejemplo, y lo explica Renato, ¿cuál es su posición frente a los derechos? Si resulta que él era un naturalista y creía que los derechos eran anteriores al Estado, ¿cómo se explica que acepte que en una dictadura se restrinjan los derechos por un simple recurso a los estados de excepción? ¿Cómo se explica el cambio de Guzmán por una cuestión de conveniencia simplemente sobre el sufragio universal, que está en el capítulo sobre Hayek al cual se refería Joaquín? ¿O cómo se explica que llegado el momento del año 91 Guzmán haya creado un partido político, habiendo hecho toda su carrera contra los partidos políticos? Vean ustedes lo contradictorio que resulta eso. Entonces, no es la lógica, no es la oratoria, no es la retórica lo que atrae el pensamiento de Guzmán. Y aquí voy a esbozar la tesis. El poder de Jaime Guzmán, el poder político de Jaime Guzmán, deriva no de las ideas que él expresa, sino que de que esas ideas representan a un grupo que lo respalda en la expresión de su pensamiento político, un grupo que es fundamentalmente antirrepublicano, antidemocrático, ese mismo grupo al que se refería Andrés Bello en su ensayo de la República Hispanoamericana, donde se pregunta Andrés Bello, ¿por qué no podemos ser libres? ¿Por qué no podemos tener ese mismo gobierno que existe en Estados Unidos o en algunos países de Europa? Dice, hay tres factores, Andrés Bello. La propiedad está distribuida de una manera que nos dificulta mucho ser libres. Segundo, dice, no hay una práctica, una vida política que le dé importancia a los derechos, particularmente a la libertad de expresión, a las libertades públicas. Y tercero, el tercer rasgo que señala Andrés Bello, dice, en Chile existe un partido, un grupo que es contrario al gobierno libre, que es contrario a la democracia, no lo dice en esos términos, dice al gobierno libre, al gobierno constitucional, que es contrario a los ideales republicanos. Y es ese grupo el que expresa Guzmán con singular maestría en un momento en que ese grupo está debilitado. Después del naranjazo, después, en fin, de la reforma agraria, después de, en fin, todo lo que significa los cambios políticos que hay en Chile, la derecha no democrática, la derecha ha votado a favor de la nacionalización del cobre, la derecha entonces está en el suelo, y Guzmán logra articular ese pensamiento de ese grupo que todavía es poderoso y siembra una semilla que transforma esa derecha alfeñique, esa derecha debilitada, esa derecha insignificante, esa derecha que sigue en una sacristía pero que la Iglesia también ha dejado de considerarla como relacionada. Esa derecha entonces se recupera a través de este pensamiento que expresa Jaime Guzmán, fundamentalmente en el momento en que Jaime Guzmán comienza a justificar el régimen militar. Es la derecha entonces fáctica. No es la lógica, no es la retórica. Lo que pasa es que detrás de Guzmán está ese pensamiento que lo apoya. Yo he visto, por ejemplo, estos días, este lanzamiento que lo hemos tratado de difundir, no ha salido una sola referencia en el duopolio ni en ninguno de los diarios, porque claro, no le interesa la difusión de este tipo de pensamiento sobre Guzmán. La última tesis, y con esto ya me acerco hacia el final, la cuestión tan particular
que la plantea Renato de la relación entre Guzmán y Pinochet. Y permítanme que les muestre una fotografía que está en el libro de Rosario Guzmán sobre su hermano. ¿Cuál es la relación entre Jaime Guzmán y Pinochet? La tesis de Renato es que se trata de un ingeniero, de un constructor que ha tomado a Pinochet como un fogonero que va en una locomotora. El que diseñó la locomotora del tren es Guzmán, pero tiene a Pinochet como una persona que le echa carbón a esta máquina que dirige con toda inteligencia Guzmán hacia el fin que quiere llegar, que es la reconstrucción de esta situación fáctica, de esta, en fin, esta hegemonía política de esta derecha antidemocrática que todavía tenemos. Carlos Peña habla de una sombra que todavía nos alcanza. Yo diría que no, Renato, aquí no estamos frente a un ingeniero y a un fogonero, aquí estamos en verdad ante una alianza de mutua conveniencia. Estamos ante dos, no hay una relación filial, incluso yo diría que Guzmán ha logrado crecer con Pinochet, crecer junto a Pinochet, salir del lugar, en fin, oscuro, particular donde estaba, y Pinochet con esa astucia guasa no es pura fuerza, no es pura fuerza física, es también inteligencia al servicio aliado de construir la derecha potente y hegemónica que tenemos hoy día, que es particularmente una derecha fáctica. La segunda vez que vi a Jaime Guzmán en mi vida, lo escuché hablar junto con Juan Ignacio Correa acerca del artículo 8º y la necesidad de establecer en Chile la proscripción del marxismo, la democracia protegida. Y en esa oportunidad recuerdo que Juan Ignacio Correa le preguntó, bueno, todos éramos un poco pedantes en esa época y seguimos siéndolo, pero le preguntó, le dijo, bueno, si había leído el libro de Karl Popper sobre la sociedad abierta y sus enemigos, que habíamos leído en unos seminarios de Quebracho. Entonces le pregunta esto y Guzmán dice que no conoce ese libro. A partir de esa idea uno podría quedarse con la idea falsa, y algo de eso hay en la expresión de Joaquín, de que no era una persona de libro, que no leía, en fin, que no era una persona educada. Yo cuando leo sus cartas, veo sus comentarios sobre música y la forma en que escribe, yo diría que la fuerza de Guzmán, estando en esta cuestión fáctica a la que me he referido, está también en la sorpresa. Porque uno no se espera que una persona tan delgada, con esos anteojos, tenga un pensamiento extremadamente violento y destructor, como lo tenía Guzmán. En A esta hora se improvisa. Es la paradoja, la contradicción de esa persona esmirriada, más bien débil, que uno no espera vaya a plantear una idea de descalificación total, no solo de la persona que tiene al frente, sino que del régimen. Lo que explica, de nuevo, el poder de Guzmán y también, yo creo, la relación entre Guzmán y Pinochet. No solo se gozaba entonces de la música clásica, de las óperas, como cuentan sus viajes por Europa, sino tenía el anhelo de construir una fuerza política antirrepublicana a la que se refería Andrés Bello y que en gran medida logró. Y por eso quizá él decidió no seguir la carrera sacerdotal y creyó que en la construcción de este partido antirrepublicano su reconocimiento incluiría también algún grado de encontrar, en fin, su proyecto de santidad. Por eso yo diría, la primera pregunta que ofrecería al público, porque me encantaría, y veo personas que en realidad tienen mucho que decir aquí, que yo haría al público, es esta relación paradojal y que se ve en Guzmán en todo momento entre religión y política.
entre este movimiento gremialista antipartido, antipolítico, pero que termina controlando las universidades, particularmente la Universidad Católica, por 40 años, con un control férreo, con una imposición política, y además termina creando el que es hoy día el partido más votado en el Chile de hoy. Es una curiosa y alambicada construcción que yo no logro explicármela todavía. Cuando Joaquín plantea, estudiemos si en realidad Guzmán estaba de acuerdo con Bordaberry, con la cuestión orgánica, con los duros, con los blandos, con la DINA, con la CNI, hay otros que dicen que él en realidad, en fin, tuvo una especie de oposición interna dentro del gobierno. A mí eso no me convence. Yo francamente creo que nosotros lo vimos, él tuvo una expresión política pública, el explicar que la expresión política pública no es real, porque la verdadera identidad ciudadana de Jaime Guzmán es en el ámbito privado, a mí no me convence, sobre todo cuando veo los resultados. Los resultados son este control de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica por 40 años, esta creación de este partido político que hoy día es el más votado, que es un partido que se opone a la reforma. Y la segunda pregunta, que es todavía más difícil y más delicada, yo les pido, aquí estamos en una institución académica donde nos toca tratar las cuestiones, digamos, las cuestiones hasta el final, y no quedarnos a medias tintas, es la relación que hay entre la violencia como componente esencial del pensamiento político de Jaime Guzmán. Porque la verdad, yo pienso, sus ideas no habrían sido realizables sin un golpe de Estado. Y no estoy aquí diciendo que justifique en ningún caso el asesinato de Jaime Guzmán. Tampoco creo que dicho crimen horrendo lave y santifique la violencia de los postulados de Jaime Guzmán, que cuando uno los lee se trataba de descalificar al presidente Allende, al sistema político como todo. Era un esfuerzo consistente de deslegitimación, de violenta deslegitimación. Entonces, el hecho que él, por ejemplo, haya ayudado a personas de modo anónimo y discrecional, ¿limpia acaso el carácter violento, antirrepublicano de las consecuencias políticas que se derivan de su vida y de su digamos, concepción política? La última referencia que quiero hacer, porque las cosas se tratan de contar de otra manera y de elaborar, es en la página 53 de la nueva edición del libro. Dice Guzmán, el articulador de Chacarillas. Y en Chacarillas, o sea, el año 77, Guzmán dice lo siguiente: las limitaciones excepcionales que transitoriamente hemos debido imponer a ciertos derechos, es decir, las limitaciones a los derechos humanos, han contado con el respaldo del pueblo y de la juventud de nuestra patria, que han visto en ellas el complemento duro pero necesario para asegurar nuestra liberación nacional. O sea, aquí derechamente Guzmán en el año 77 está justificando lo que son todas las violaciones a los derechos humanos. El hecho que él haya ayudado privadamente a algunas personas para que en forma discrecional se hayan librado de las consecuencias no lo absuelve de la responsabilidad de haber validado. Y yo no quiero ser hipócrita ni cínico. El problema con la dictadura de Pinochet y el problema con las dictaduras es que tuvieron, quizá hasta el plebiscito de 1989, el asentimiento y la mayoría de los chilenos apoyándola. Entonces, yo no quiero decir aquí que estaba solo Guzmán apoyando a Pinochet. La mayoría de los chilenos apoyaron y apoyamos la dictadura militar de Pinochet. Si no, las dictaduras no serían objeto de estudio, no sería una cuestión que nos preocupa. Y esa es la cuestión que nos debe hacer reflexionar profundamente. ¿Cuál es este componente violento? ¿De qué manera nos contamina?
y nos contamina hasta hoy. ¿De qué manera? Contamina ciertamente el pensamiento de Jaime Guzmán. Gracias por escucharme y gracias, Renato, por este excelente libro.